Hola, chicas y chicos de primero de bachillerato. Bienvenidos a Repasando Biología y Geología, la plataforma digital creada por el Departamento de Biología y Geología del Colegio Peñafort, con la cual tendremos a nuestra disposición un material para preparar mucho mejor las actividades y exámenes que realizaremos durante el curso. Comenzamos con la unidad 5, meteorización y sedimentogénesis. En esta unidad estudiaremos la meteorización y los distintos cambios en las rocas que provoca, la edafización o formación de los suelos, la gravedad y los agentes geológicos en su proceso de movilizar a los clastos, los diferentes ambientes sedimentarios que podemos encontrar, los riesgos que ocasionan los agentes geológicos externos y la actividad humana, y también aprenderemos a interpretar mapas topográficos realizando cálculos de distancias entre un punto y otro considerando los distintos desniveles. Comenzamos hablando de la meteorización. La meteorización es el proceso por el cual una roca se va a romper o a disgregar. Tenemos distintos tipos de meteorización. La meteorización mecánica, química y biológica. La meteorización mecánica se produce por esfuerzos mecánicos que provocan la fragmentación de la roca. Vamos a encontrar distintos tipos de meteorización mecánica: la gelifracción, la descompresión, la abrasión y la termoclastia. La gelifracción, por ejemplo, se provoca cuando en una roca entra agua en sus fracturas y este agua, al congelarse, va a aumentar de volumen, va a expandir esta grieta provocando la fractura de la roca. La abrasión, por otra parte, se produce en ambientes sedimentarios eólicos en los que el viento, como agente geológico externo, trae partículas en suspensión que acaban erosionando las zonas bajas de estas rocas, a las cuales llamamos fungiformes. Por otra parte, la termoclastia es propia de desiertos, en los cuales hay una gran diferencia de temperatura entre el día y la noche. Por el día, las rocas, al estar sometidas a gran temperatura, se dilatan, mientras que por la noche, al estar sometidas a temperaturas más bajas, se contraen. Este ciclo de alternancia entre distensión y compresión, dilatación-compresión, va a acabar fragmentando a la roca. Por su parte, la descompresión sucede cuando una roca que se ha formado a altas presiones en el interior de la Tierra llega hasta la superficie. Ese cambio brusco de presión, al encontrar menos presión ahora en la superficie, va a ocasionar una rotura de la roca, una meteorización por descompresión. Pasamos a hablar ahora de la meteorización química, que es la causada por alteración química de los minerales de las rocas, que hace que se disgreguen. Vamos a encontrar distintos tipos de meteorización química: la oxidación, la carbonatación, la disolución y la hidrólisis. La oxidación hace alusión a que algunos minerales reaccionan con el oxígeno y forman óxidos e hidróxidos. Por su parte, la carbonatación hace referencia a que el ion carbonato disgrega el carbonato cálcico de las rocas calcáreas. En cuanto a disolución, estamos hablando de que el agua disocia las sales de las rocas, separándolas en iones. La estructura cristalina se destruye en este proceso y el mineral queda disuelto en el líquido. La hidrólisis está relacionada con la disolución. El agua y sus iones, hidrógeno e hidroxilo, rompen la estructura cristalina de los minerales de las rocas. Finalmente, pasamos a hablar de la meteorización biológica, que es la causada por la acción de los seres vivos. Vamos a encontrar, por ejemplo, la acción de las raíces de los árboles que pueden romper rocas en su avance. Del mismo modo, los animales cavadores, como los topos, por ejemplo, o gusanos, en su construcción de galerías, pueden favorecer que se fragmenten las rocas. Y del mismo modo, la respiración de los seres vivos va a promover procesos de carbonatación con ese CO2 que emitimos, y por otra parte la fotosíntesis que realizan las plantas, por ejemplo, van a favorecer procesos de oxidación con ese oxígeno que emiten. Entendemos por edafización el proceso de formación de un nuevo suelo. Anteriormente comentábamos la meteorización de las rocas. Cuando una roca se meteoriza,
sus fragmentos resultantes se denominan clastos. Estos clastos se pueden acumular formando una cubierta llamada detrito o regolito. La edafización es el proceso que va a transformar este detrito en suelo fértil. El proceso de formación de un suelo va a estar muy influido por factores como el clima de la zona, el tiempo, el tipo de roca, la pendiente o la actividad de los seres vivos, siendo esta última el factor más determinante, ya que va a ser más o menos intensa en cada tipo de suelo. En esta imagen podemos ver la estructura de un suelo y sus diferentes horizontes principales. En la superficie podemos encontrar un horizonte cero en el que va a predominar la necromasa, es decir, materia orgánica muerta. En este horizonte, la actividad de organismos descomponedores como bacterias y hongos va a favorecer la aparición del humus, que le va a dar un color negruzco a esta superficie. Inmediatamente debajo de este horizonte cero encontramos el horizonte A. Es un horizonte rico en materia orgánica que sufre procesos de infiltración de agua de lluvia que arrastra estos componentes hacia el interior de la Tierra, los va lavando y los va permeando hacia horizontes inferiores. Concretamente, el horizonte que nos encontramos debajo de la es el horizonte B. Está formado mayoritariamente por materia mineral, por minerales. Ya apenas queda materia orgánica que, como hemos comentado, se acumula en estos dos horizontes superiores, en el 0 y en el A. Finalmente, si profundizamos más hacia el interior de la Tierra, vamos a encontrar el horizonte C, en el cual acabaremos encontrando fragmentos de la roca madre sin alterar. Para caracterizar a un suelo debemos tener en consideración distintas características que posee. Entre estas características vamos a destacar la textura, que hace referencia a la apariencia macroscópica del suelo, es decir, las partículas que lo forman, y lo vamos a clasificar en 4 tipos distintos. Este suelo, dependiendo de cómo son sus partículas, va a ser arenoso, arcilloso, limoso o franco. El suelo franco es el que tiene un mayor equilibrio de los 3 tipos anteriores. La siguiente característica es la porosidad. La porosidad hace referencia al espacio libre que tiene el suelo. Esos poros que bien pueden estar ocupados por aire o por agua. Relacionado con la porosidad está la permeabilidad, que es la facilidad que tiene el suelo para dejar pasar el agua. Es decir, es un suelo poroso que tiene poros interconectados, que dejan permear este agua hacia niveles inferiores. En este recuadro podemos observar 4 tipos de suelos característicos. Comenzamos hablando del podzol, el cual tiene 3 horizontes bien diferenciados y es típico de climas fríos y lluviosos con mucha humedad y se asocia a la taiga. Los suelos pardos, por su parte, son más típicos de un clima estacional, en el bosque caducifolio. Los horizontes A y B están mal diferenciados, están entremezclados. El tipo de suelo caliche es típico de un clima muy cálido, árido, desértico incluso podríamos decir, mientras que por su parte un litosuelo es un tipo de suelo poco desarrollado, por no decir nada. La roca madre aparece prácticamente desnuda en la superficie y lo vamos a encontrar este tipo de suelo en desiertos, en laderas, etc. Hay que hacer un especial énfasis en la actividad humana y su implicación en los suelos, ya que la actividad humana va a causar el fenómeno de desertificación. La desertificación es distinta a la desertización. Entendemos por desertización en la evolución de un suelo hacia un estado menos maduro, por causas naturales. Sin embargo, la desertificación es el avance de un suelo hacia un estado menos maduro por acción humana, por actividad humana, como son, por ejemplo, el sobrepastoreo, que compacta el suelo, hace que pierda porosidad, la urbanización, por supuesto, que destruye suelo para edificar en él, y también el problema del cambio climático. Pasamos a hablar de los procesos de los agentes geológicos.
Comenzamos hablando de los procesos gravitacionales. Estos procesos vienen, como su nombre indica, causados por la fuerza de la gravedad en la Tierra. La inclinación en zonas de pendiente va a poder ocasionar desprendimientos. Del mismo modo, el agua en estas zonas, por acción de la gravedad, va a poder llevar a la formación de corrimientos de tierras. Comentamos ahora también los procesos erosivos. Los agentes geológicos externos, que son el agua, el aire, la temperatura, fundamentalmente, modelan el relieve, lo van desgastando. Es decir, este detrito que se creaba cuando la meteorización rompía y creaba clastos de una roca, va a ir moviéndose de una zona a otra. Cuando el detrito es transportado por un agente geológico externo, es cuando lo vamos a denominar sedimento. Finalmente vamos a mencionar los procesos de transporte. Como he comentado, los agentes geológicos externos transportan, mueven a los clastos, a los materiales meteorizados. El material va a ser sometido a la acción de estos agentes y en esta imagen vamos a ver un caso muy común y muy explicativo, que es el de un curso fluido, como por ejemplo un río. En este río, en esta imagen, vamos a observar que los materiales están sometidos, por acción del agente geológico externo, agua en estado líquido, a procesos de flotación, de suspensión, si son partículas que van flotando en el interior de la masa de agua. Sin embargo, los que van a ras de suelo por el sustrato del río van a sufrir procesos de reptación, arrastrándose, de saltación, dando pequeños brincos, y de rodadura, si van, como su nombre indica, rodando como una rueda. Seguimos hablando de los procesos de los agentes geológicos y vamos a comentar la importancia de considerar la madurez del sedimento. La madurez del sedimento puede ser o textural o mineralógica. Comenzamos hablando de la textural. Una madurez textural del sedimento nos indica que, a medida que el clasto se va transportando, más maduro va a ser, va a adquirir una apariencia más redondeada. Por otra parte, la madurez mineralógica hace referencia a que los minerales más estables son los que van a perdurar hasta el final en el sedimento. Tenemos el caso del cuarzo, el cual es un mineral muy estable que en un sedimento que ha sido transportado durante muchos kilómetros, por ejemplo en un río, va a seguir perdurando, mientras que otros minerales se han perdido durante el camino. Del mismo modo, este sedimento que llega al final hasta la desembocadura de un río va a tener una apariencia más redondeada, más madura, que un sedimento que se encuentra en las zonas altas del nacimiento del río, por ejemplo. Comentamos ahora los procesos de sedimentación. El agente geológico va a acabar perdiendo energía. Y si ya no tiene energía, si ya no hay una fuerza que arrastre, que mueva a ese clasto, ya no lo va a poder transportar y va a acabar depositándose, ocasionando procesos de acreción y decantación. El proceso de acreción sucede cuando este clasto se encuentra con un obstáculo en su camino y se adhiere a él, forma parte de él, como la formación de una duna de arena en una playa, por ejemplo, o en el desierto. Mientras que el proceso de decantación sucede cuando este clasto simplemente, por pérdida de fuerza del agente geológico externo que lo transportaba, cae al suelo, al sustrato, y se deposita en él. Finalmente vamos a comentar algunas estructuras sedimentarias características, como la de estratificación, laminación cruzada, ripples o sedimentación gradada. La estructura de estratificación, en este caso paralela, se ve claramente como los estratos, por el principio de superposición de los estratos, se depositan horizontalmente. En el caso de la laminación cruzada, vemos que estos estratos se están depositando en distintas direcciones, habiendo una discordancia angular entre ellos. En el caso de los ripples, estas hendiduras o marcas en el sustrato se forman por acción marina que ha habido en la zona. La sedimentación gradada, por su parte, hace referencia a que los materiales más grandes van a depositarse en zonas más hondas, en este caso,
que los materiales más pequeños. Como vemos, hay una graduación en esta deposición de materiales, estando los más grandes abajo y los más pequeños arriba. Vamos a pasar a hablar sobre los ambientes sedimentarios. Un ambiente sedimentario es todo lugar físico donde un agente geológico va a depositar a los sedimentos que transportaba. Estos lugares se denominan cuencas sedimentarias. Dependiendo de las condiciones, tanto físicas como químicas, como biológicas y geológicas de este lugar, se van a determinar los distintos ambientes sedimentarios. Fundamentalmente distinguimos tres tipos de ambientes sedimentarios: ambientes sedimentarios continentales, de transición y marinos. Los ambientes continentales fluviales son aquellos en los que el agente geológico que ha actuado es un río, con ese agua que transporta de forma continua, un curso continuo de agua, mientras que un ambiente sedimentario aluvial hace referencia a zonas donde hay lluvias torrenciales, torrentes, lluvias que no tienen un cauce fijo, sino que son estacionarias. Los ambientes lacustres dentro del continente hacen referencia a lagos, sus fondos y sus orillas. Los glaciares hacen referencia, como su nombre indica, a una zona glaciar donde el hielo es el que actúa como agente geológico, mientras que un ambiente eólico hace referencia a, por ejemplo, desiertos con esa acción del viento que formaban las rocas fungiformes que hemos visto, o las dunas, etcétera, todo depositado por acción del viento. Dentro de los ambientes sedimentarios de transición, que están a medio camino entre el continente y el mar, vamos a tener a las playas, como ambiente más característico, a los deltas y a los estuarios. En los deltas vamos a encontrar una deposición de materiales en la desembocadura del río, debido a que hay una corriente débil en la costa, mientras que en los estuarios no existe esta corriente débil, es más bien una corriente fuerte, costera, que evita la acumulación de estos sedimentos en la desembocadura del río. Por otra parte tenemos a las marismas y albuferas. Son lagunas costeras que pueden ser o bien de agua dulce o bien de agua salada, dependiendo de las infiltraciones que haya habido por parte del mar. Finalmente, los ambientes marinos son los que están situados bajo el mar, como su nombre indica, y los vamos a clasificar en las plataformas continentales. Son estas zonas sumergidas de los continentes con gran sedimentación. Vamos a encontrar también arrecifes, que son estructuras que se crean por la acumulación de esqueletos de seres vivos, como corales, moluscos, etc. También vamos a encontrar taludes continentales, que son estas cuestas o rampas que encontramos inmediatamente después de la plataforma continental. En estos taludes la mayor sedimentación la vamos a encontrar en la base, delimitando con la siguiente parte de los ambientes sedimentarios marinos, que son los fondos abisales, en los cuales apenas hay sedimentación. Los agentes geológicos traen consigo una serie de riesgos. Uno de ellos son las inundaciones. Los ríos tienen, por ejemplo, llanuras de inundación que en época de crecidas o de muchas lluvias van a inundarse, van a expandirse, y toda edificación que haya en esa zona corre el riesgo de sufrir una inundación. Del mismo modo, tenemos a las avenidas torrenciales, producidas, como su nombre indica, por lluvias torrenciales, que van a ocasionar una gran erosión de la zona en poco tiempo. También tenemos a los procesos gravitacionales, es decir, aludes, avalanchas, desprendimientos, todo proceso en el cual la gravedad va a intervenir movilizando estos elementos, estas rocas que están inestables y acaban cayendo por acción de la gravedad. Vamos a comentar también el proceso de subsidencia kárstica. El paisaje kárstico está formado debido a que el CO2 del agua de lluvia, por ejemplo, va a formar ácido carbónico en disolución al juntarse con la roca caliza y el yeso. Esto va a ocasionar la formación de dolinas, que son hundimientos o depresiones del terreno, que pueden acarrear riesgos si hay algún tipo de edificación o construcción en suelos de este estilo o de esta composición. Finalmente hablamos del problema de la erosión del suelo. Procesos como la tala de árboles, el sobrepastoreo que comentábamos anteriormente, los incendios o el mal cuidado agrícola de los cultivos, de los suelos,
van a ocasionar una mayor facilidad para que el suelo se erosione con agentes geológicos externos como el agua, simplemente, intensificando los procesos gravitacionales que hemos comentado, de desprendimientos, etc., y causando una desertificación en la zona, que si recordamos es debida a la acción de los seres humanos. Los mapas topográficos son herramientas muy útiles que nos van a permitir calcular las distancias horizontal y real entre dos puntos, así como su pendiente. Para ello vamos a tener que considerar distintos datos que nos proporciona el mapa. El primero de ellos y más importante es la escala. La escala se indica en todos los mapas y en este caso, por ejemplo, nos está diciendo escala 1/20.000. Esta escala significa que un centímetro medido en el mapa, con nuestra regla, va a equivaler a 20.000 centímetros en la realidad, o a lo que es lo mismo, a 200 metros. Las curvas de nivel son estas líneas que unen puntos que se encuentran a la misma altura. Es decir, en esta curva de nivel nos indica que en cualquier punto vamos a estar a 980 metros sobre el nivel del mar. En esta a 1000, en esta otra a 1020 y así sucesivamente. Si nos fijamos, veremos que hay un patrón entre dos curvas que se encuentran una al lado de la otra. La distancia que separa en altura a dos curvas consecutivas se va a denominar equidistancia y es igual para todo el mapa. Por ejemplo, en este mapa la equidistancia es de 20 metros. Si nos fijamos en cualquiera de estas curvas de nivel consecutivas, vamos a ver que de 920 metros a 940 hay 20 metros de diferencia. Y del mismo modo, de 980 a 1000 metros hay otros 20 metros de diferencia. Es interesante que nos fijemos en la proximidad a la que están las distintas curvas de nivel. Por ejemplo, en este mapa, estas curvas de nivel más cercanas entre sí indican que va a haber una mayor pendiente, una pendiente más abrupta entre estas zonas. Para calcular la diferencia de altura entre dos puntos, simplemente tenemos que restar la altitud que hay entre ambas. Por ejemplo, si queremos ver cuánta diferencia de altura hay entre la cima del colmillo y las ruinas, debemos ver que las ruinas se encuentran en una curva de nivel que se encuentra a 1000 metros de altura, mientras que el pico del colmillo está a 1067 metros. 1067 menos 1000 nos da una diferencia de 67 metros. Por su parte, para calcular la distancia horizontal entre dos puntos, debemos medir con una regla. Queremos ver qué distancia hay entre esta cima y las ruinas. Al medir con nuestra regla vamos a obtener una medida de aproximadamente 2,5 centímetros. Utilizando la escala, pasamos estos 2,5 centímetros a metros y obtenemos que equivalen a 500 metros. No obstante, ese cálculo es el cálculo de la distancia horizontal, pero entre el colmillo y las ruinas hay una diferencia de altura. Para calcularlo vamos a emplear el teorema de Pitágoras. Si consideramos un triángulo rectángulo en el cual en su cima vamos a encontrar el pico colmillo, mientras que en la base están las ruinas, sabemos que la diferencia entre ambos de altura, al calcularla, es de 67 metros y sabemos que la distancia horizontal de uno a otro es de 500 metros. La raíz cuadrada de la suma del desnivel al cuadrado más la distancia horizontal al cuadrado, es decir, de 67 metros al cuadrado más 500 al cuadrado, nos va a dar esta incógnita, que es la hipotenusa, que es la distancia que buscamos, que en este caso resulta ser de 504,5 metros. Esta es la distancia real, considerando el desnivel que hay entre ambas zonas. Para calcular la pendiente de una ladera, simplemente tenemos que dividir el desnivel entre la distancia horizontal y multiplicarlo por 100. Es decir,
conocemos el desnivel, 67 metros, dividido entre la distancia horizontal, es decir, 500, y multiplicado por 100, que en este caso, para obtener un porcentaje, nos da 13,4% de desnivel, desde la cima del colmillo hasta las ruinas. Para realizar la proyección del perfil topográfico de una zona, por ejemplo, en este mapa topográfico, desde el corte A hasta B, toda esta superficie, solo debemos, con ayuda de un folio, crear una escala en la cual, conociendo todas las curvas de nivel, toda la altura a la que están las distintas curvas de nivel, nos creamos nuestra propia escala, vemos cuál es la curva de nivel más baja, 400, nos ponemos 400 en la escala, y la más alta podemos poner 500 para ir sobrados. Entonces, en este caso, vamos a ir poniendo nuestro folio justo, si os fijáis, en esta línea que he trazado de A a B, y voy a ir cortando, siempre que haya una curva de nivel, voy a hacer una pequeña marquita aquí. Esta está a 420 metros. La proyecto en mi escala, que me he hecho en el folio, a 420 y hago un punto. Siguiente corte, aquí, 440, y proyecto esta altura. 460, la proyecto, y lo mismo con estas dos, de 480, y la del pico que está a unos 486 metros, casi 500. Del mismo modo, esta está a 480 y así proseguiría con el resto del mapa, para finalmente, con ayuda de mi lápiz o mi bolígrafo, unir estos puntos realizando un trazado aproximado del relieve de la zona. Es importante no utilizar una regla porque daría trazos demasiado poco familiares con lo que es la realidad, con un perfil que está erosionado por la acción de los agentes geológicos, de modo que siempre lo haremos a mano alzada para darle esa sensación de naturalidad. Finalmente comentamos los impactos de la actividad humana en los relieves. El principal de ellos es la modificación de estos relieves, fundamentalmente por la actividad minera, la realización de obras públicas, la urbanización de los terrenos. Estas actividades van a eliminar el relieve natural de la zona y van a crear un nuevo relieve artificial, que muchas veces es perjudicial, como es, por ejemplo, la creación de escombreras para acumular todos los desechos y desperdicios que se emplean en la construcción, que van a alterar, lógicamente, el paisaje y su calidad. Vamos a hablar también de la modificación de las tasas de erosión y sedimentación. La deforestación, por ejemplo, va a aumentar el efecto de las aguas torrenciales. Al no haber vegetación que frene a estas aguas tan esporádicas, tan erosivas, su efecto va a ser aún mayor. Por tanto, van a llevar muchos más sedimentos a las cuencas sedimentarias. Por otra parte, en contraposición, tenemos que la construcción de embalses van a reducir la aportación de materiales a los tramos finales de los ríos en su desembocadura, perjudicando a la formación de deltas o a la formación de playas, como digo, las desembocaduras de cursos fluviales. La modificación de los litorales está también muy influenciada por la actividad humana, fundamentalmente por la construcción de espigones, por ejemplo, o barreras en las costas que modifican las dinámicas de oleaje de las playas y corrientes litorales, destruyendo y creando playas. Finalmente vamos a hablar de la modificación de las velocidades de subsidencia y ascenso isostático. La fusión de glaciares, por ejemplo, va a provocar un ascenso isostático del terreno, al haber un menor peso que esté hundiendo la placa litosférica sobre la que se asienta esta corteza con este glaciar. Mientras que, por otra parte, la acumulación de sedimentos en una zona va a aumentar el peso que se está ejerciendo sobre la placa litosférica, la cual va a hundirse, va a llegar a provocar un proceso de subsidencia a gran escala si estos aportes, esta acumulación, perdura a lo largo del tiempo.